estado compartiendo algo del significado de la Navidad, de tal manera que pudiéramos ser conscientes de aquello de lo cual se trata y no podamos ser al menos fácilmente distraídos por todos aquellos enfoques y donde pone la atención el mundo, que no conoce en muchos casos el significado verdadero de la Navidad y entonces está detrás de otras cosas. Pero para nosotros que tenemos una experiencia personal con Dios y hemos conocido a Cristo, hemos conocido a Jesucristo, lo hemos hecho nuestro Señor y Él es nuestro Salvador, pues entonces la Navidad por supuesto que cobra un significado bien particular y no debemos permitir que nada ni nadie nos aparten de ese significado y entonces celebrarlo y celebrarlo con toda sencillez, con toda humildad, con profundidad y por supuesto con el espíritu correcto, que es el que estábamos destacando durante todo este tiempo. También un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza, un espíritu de honra a Dios y por supuesto quizás también renovando nuestro compromiso ante Él. Hemos escuchado una preciosa canción que decía de alguien que estaba consagrada al Señor. Bueno, cada uno de nosotros debe estar consagrado al Señor y de manera permanente, y de manera cada vez más profunda, más completa. Así que es un buen tiempo para reflexionar en todo eso y hacer que este sea el centro de la celebración entonces también. Tenemos oportunidad luego de compartir con nuestros familiares, con la gente que esté presente algo de esto también, pero sobre todo hacerlo como estuvimos viendo. Dijimos, Navidad es Jesús. Si no está Jesús no hay Navidad. No puede existir Navidad sin Jesús. Se trata de Él, se trata de su nacimiento, se trata del propósito por el cual nació, de la misión que vino a cumplir, se trata del significado que hay detrás de todo ello de parte de Dios para todos los hombres, se trata de la importancia que ello y Él tiene para mí, para cada uno de nosotros. Así que dijimos que Navidad es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Navidad es amor. Navidad es también, como hemos visto, familia. Jesús no nació en un lugar aislado, solo y sin tener relación y en un contexto familiar. Nació precisamente en medio de una familia que se estaba constituyendo, todavía un matrimonio que no habían alcanzado a conocerse sexualmente todavía, pero allí engendrado por el Espíritu Santo sobre María, comienza a gestarse el Hijo de Dios y luego entonces nace para cumplir a cabo también su propósito y su cometido. Así que todo esto es Navidad, como vimos entonces el último domingo, Navidad también es paz y es gozo. Navidad es paz y es gozo. Seguramente en alguno de los aspectos que hoy mencionemos vamos a volver a ver ello porque está permanentemente presente al tratar la Navidad. Bueno, hay un pasaje en la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, leámoslo. La Biblia, por supuesto, está llena de referencias históricas y esta es una de ellas, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús. Esto puede marcar el tiempo en el cual nació. Hay aquí mencionados gobernantes importantes que obviamente han formado parte de la historia. Así que todo esto que está aquí relatado tiene, por supuesto, una fuerte connotación histórica que está afirmada y avalada por todo el mundo. Así que de esto también entonces podemos darnos cuenta de la importancia y el respaldo que tiene lo que la Biblia está mencionando. Dice en capítulo 2 de Lucas que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 2 o 3 cosas para mencionar aquí, y luego continuaremos con la lectura de este pasaje también. Está claro que ya estaba profetizado acerca del nacimiento de Jesús y de que por supuesto iba a ser en la ciudad de Belén. Su familia estaba viviendo, como hemos leído hasta este momento, en Nazaret. Por eso ustedes la canción, en Nazaret él se crió, luego volvieron a Nazaret, ¿no es cierto? Y uno escucha la canción que dice Jesús, Jesús de Nazaret. Pero no es porque nació allí, nació en Belén. Y esta es la razón. Había sido ordenado un empadronamiento, un censo, y entonces cada familia debía dirigirse hacia un lugar de origen conforme al padre de familia. Y como José era de la ciudad de David, se dirigieron entonces hacia Belén. Y allí se produce entonces el alumbramiento cuando se da cumplimiento al término del embarazo de María. Lo otro importante que yo no quiero dejar de mencionarle para que siempre lo tengamos en cuenta es que dice en el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primero. Perfecto. Así que fue el primer hijo que tuvo. Por lo cual es absolutamente evidencia de que María tuvo otros hijos además de Jesús. De hecho, sus nombres están mencionados en la Biblia, en los evangelios. Ya lo hemos mencionado, me parece. Pero si no, yo quiero que usted sepa esto perfectamente. ¿De dónde sacamos estas cosas? De la Biblia. Por eso le llama su hijo primogénito. Si hubiese sido el único, lo hubiese llamado unigénito. Es el unigénito del Padre Celestial. Es el primogénito de María, que también tuvo entonces otros hijos, por lo cual Jesús tuvo hermanos. Recuerda lo de familia, verdadera familia también. Así que María no fue perpetuamente virgen, sino que concibió siendo virgen, porque no había conocido sexualmente a su esposo José. Seguimos con este pasaje. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bueno, usted puede continuar con la lectura de este pasaje en su casa y aún hacerlo también desde el Evangelio de Mateo. Son aquellos que están mencionando el nacimiento de Jesús también. Yo quiero también leerles una breve poesía que, además del saludo que nos envían Héctor y Adriana Espacarotela desde Río Gallegos, ellos enviaron un material y nos dieron la oportunidad de leer alguna de estas poesías, también hacerlo hoy, así que conforme al deseo de ellos y como saludo a toda la iglesia para este tiempo, con una bendición en la celebración de la Navidad y del Año Nuevo,
entonces yo voy a leer algo que también coincide con este pasaje que hemos leído. Dice que el decreto molestó a mucha gente. Ir hacia la ciudad de sus mayores para allí empadronarse significaba caminos solitarios, escarpados, peligrosos, incomodidad, penurias y quebrantos. Pero había que obedecer a los romanos, representantes de ese lejano Augusto que quería números, orígenes y datos de sus súbditos a los que no vería jamás. José y María prepararon algo de comer y emprendieron el viaje hacia Belén, la tierra de los ancestros del buen hombre, carpintero y celoso guardián de un pequeño que ni siquiera nacía todavía, pero al que presentía como una milagrosa criatura. Cuando José y María llegaron a Belén, no hallaron sitio ni en la más mísera posada del pueblo, que era pequeño y pobre. Todas las puertas se cerraron frente al carpintero y a su mujer embarazada, incluso las de algunos parientes que allí vivían. Pensarían que les negaban albergue al Rey de Reyes y a los padres, para él elegidos por el mismo Dios desde el principio de los siglos. No hay posada, María, todo está lleno por el censo, todo. Descansemos, José, aquí junto al camino, siéntate, ven, miremos las estrellas. Hace frío, María. Sí, pero miremos juntos, tú, yo y el niño en mi vientre, el esplendor del cielo. Y el joven carpintero pone su humilde manto en los hombres de la Virgen, a la que ama, protege y cuida como a un don de Dios. Su corazón le dice que pronto ocurrirá algún gran suceso, un prodigio que no logra descifrar, pero florece en su mente de hombre bueno en medio de la noche, del frío y de una luz especial y diferente que va inundando todo, como si las estrellas sintieran lo mismo que él, lo mismo que José, que viene al mundo la luz inmortal, el Dios del cielo transformado en niño, el Señor de los cielos y la tierra, en medio de la mayor miseria y el indiferente abandono de lo humano. Ese sitio en que dormían algunos animales fue el único que los acogió en la fría noche. José, dijo María algo agitada, creo que viene, siento que se avecina su llegada. Tranquila, descansa, voy a buscar un poco de leña y un recipiente para poner el agua al fuego. Ella pensó en dónde acostaría a su pequeño. Miró el pesebre, entre un buey que rumiaba mansamente y un asno que sacudía a ratos su cabeza peluda, suavemente casi adormecido. Puso sobre las secas pajas del pesebre un fino velo, regalo de Isabel, su prima, y esperó que José regresara con la leña y el agua. Los dolores empezaron a torturarla, pero ella era valiente. Lo demostró a Gabriel al aceptar el mensaje del Altísimo, y ahora no se daba por vencida ante unas contracciones que a ratos provocaban leves gemidos que inquietaban a las tranquilas bestias. Cuando escuchó su grito, se renovó en María la fuerza de su espíritu. ¡Ha nacido el Señor de cielo y tierra!, pensó en silencio. Sintió la mano de José en su mano y acunando al pequeño sobre la seca hierba del pesebre, se adormeció un momento. Mas no pudo reposar mucho tiempo la joven madre. Hubo, de pronto, celeste algarabía. Parecía que todos los coros de los ángeles inundaran la noche de Belén con sus cánticos. Y lucían estrellas como si el universo se hubiese vuelto loco de alegría. Y humildes, asombrados, llegaron los pastores. Escuchaban el canto de los ángeles, miraban al resplandor del cielo y contemplaban al niño en el pesebre. El más anciano depositó una pobre ofrenda a los pies de Jesús y repetía con temblorosa voz: bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito tú que llegas a nosotros, los pobres de este mundo. Bendito seas. Bueno, esto es una poesía que nos envió Héctor y que relata precisamente estos acontecimientos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que viene a los pobres.
Bendito aquel que viene en busca de los necesitados, de los perdidos, de los que estaban en tinieblas, en oscuridad. Bendito aquel que viene trayendo salvación y vida eterna. Bendito aquel que viene trayendo libertad. Bendito aquel que viene lleno de amor, de gracia y de misericordia. Jesucristo el Señor. Por eso Él vino a nacer. Él vino a nacer, el Hijo de Dios. Su nacimiento, como hemos leído y repasamos permanentemente, no es un nacimiento casual. Es el nacimiento de alguien que está obedeciendo a un plan divino. El nacimiento de Jesucristo responde a un plan de Dios. No nació por casualidad, no nació por un experimento, no nació por curiosidad de Dios para ver cómo era la cuestión, no nació para dar un paseo aquí por la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, nació porque estaba en el plan de Dios, que Él naciera para cumplir un propósito en favor de la humanidad, en favor de los hombres, en tu favor y en mi favor. Así que el foco de atención para Dios fue el ser humano y la condición en la cual estaba el hombre y la mujer, la condición que todavía muchos tienen en este tiempo. Precisamente por esa razón, Él, Dios, envió a Jesucristo, a su unigénito. Esto formaba parte de un nuevo pacto que Dios había preparado para que los hombres tuvieran oportunidad de reconciliarse con Él, de volver a experimentar bendición en su vida, de abandonar todas las consecuencias y la maldad del pecado y sobre todo salir de la condenación del pecado, que era muerte eterna. Y sigue siendo muerte eterna para todos aquellos que viven alejados de Dios. Pero aún en esa condición, el hombre desahuciado, el hombre abandonado por sí mismo y a sí mismo, el hombre sumido en esa caos, en esa mugre, en esa degradación del pecado, Dios fue sensible y envió a Jesucristo para que nuevamente tuvieran oportunidad a través de Jesucristo de llegar nuevamente al Padre y recuperar todo aquello que el hombre perdió por causa del pecado. Dios había creado al hombre para que viviera en perfecta comunión con Él y rodeado de abundante bendición, de completa bendición, de permanente bendición, y lo puso en un lugar especial sobre la tierra para que Él disfrutara de todo, del vínculo con Dios, del vínculo con los demás, del vínculo con la tierra, y disfrutara de todo ello. Pero el hombre pecó, yo pequé, todos hemos pecado, y entonces hemos sido destituidos de esa gloria con la cual Dios creó al hombre y de la condición en la cual puso al hombre. Eso es lo que se llama la caída. El hombre cayó por su pecado. Y si no hubiese pecado, hubiese vivido eternamente. Pero porque ahora pecó, va a conocer la muerte. Y la muerte, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la aflicción, todo eso proviene del pecado en el cual el hombre ha caído. Yo, todos. Por lo tanto, no hay manera de aliviar ni de esquivar todas esas consecuencias que traen las decisiones que los hombres hemos tomado. Pero ahora, en esa condición que nunca se iba a poder revertir, bajo ningún esfuerzo del hombre, bajo ninguna iniciativa del hombre, ahora otra vez Dios, viendo esa condición, se sigue apiadando del hombre, aún de ese hombre que le dio la espalda, aún de ese hombre y de esa mujer que teniendo todo y estando en plena bendición fue capaz de tomar esa decisión errónea y pecó y se privó de todo eso. Y este Dios siguió teniendo piedad y misericordia de ese hombre y de esa mujer, y poniendo sus ojos sobre sus criaturas. Por eso,
Habría dolor en el corazón de Dios y sigue habiendo dolor en su corazón al ver la condición en la cual están tantos seres humanos. Porque ese nunca fue el propósito de Dios. No es por causa de Dios que el hombre vive como vive. Es por causa del hombre que pecó porque lo tenía todo y por pecar lo perdió todo. Pero Dios entonces ahora está elaborando un plan para que todos los hombres que quisieran pudieran recuperar nuevamente todo y ser llevados nuevamente a un lugar precioso, a un lugar de gloria, un lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, donde la comunión con Dios será eterna. Por lo tanto, Él quiere llevarnos a esa condición original, ahora a través de Jesucristo. Él es el camino. Es el único camino. El nacimiento de Jesús es esperanza. Es el camino que se abre delante de todo hombre y mujer para poder volver al Padre y para poder revertir esta situación de caos, de dolor y de muerte. Pero había que dar un golpe mortal a la muerte. Y vaya el juego de palabras. Había que vencer a la muerte, que era la paga del pecado y de la cual el hombre nunca iba a poder saldar esa cuenta. Y este es el plan de Dios. El Hijo unigénito abandona los cielos y viene aquí en la tierra a nacer y a hacerse hombre, a habitar entre los hombres, a identificarse, a comenzar a decirle: yo soy aquel en quien vos tenés oportunidad de volver a la comunión del Padre y con el Padre. Yo soy aquel que viene a salvarte, yo soy aquel que viene a darte libertad, yo soy aquel que viene a sanar a los enfermos, a limpiar leprosos, a liberar a aquellos que estén endemoniados. Así que allí está otra vez el plan de Dios. Él nació, creció, asume su ministerio, asume el rol que tenía que cumplir, comienza a cumplir su misión y finalmente llega al punto en el cual entrega su propia vida. Él la entrega, nadie se la quita, Él la entrega. Por eso dejó los cielos y por eso nació, para crecer, iniciar el ministerio, anunciar el plan de Dios y luego entregar su propia vida para morir allí en la cruz. Y cargar Él sobre su propio cuerpo mis propios pecados y el pecado de todos los hombres. Así que, claro está, aquello que siempre se enseña: Él ocupó mi lugar y Él ocupó tu lugar. Y Él murió para todos los hombres. Todavía hay oportunidad de que muchos le puedan conocer y ser librados del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Así que Él murió y lo bajan de la cruz y lo ponen en una tumba nueva y vacía. Y muchos creyeron que era el fin, pero obviamente que no era el fin. Hacía falta que llegara el tercer día, porque así se había anunciado. Y el tercer día Dios le levanta, le resucita, le da victoria sobre la muerte y vuelve a la vida. Y es visto por muchos. Así que, ¿quién puede darte salvación y vida eterna sino solo aquel que ha vencido a la muerte? ¿Quién otro? Solo en Él hay salvación, porque es el único que ha dado esta victoria en favor de todos y cada uno de nosotros. Así que el nacimiento de Jesús está enmarcado en el plan de Dios. No es porque sí, qué sé yo, y bueno, vaya a saber, no vino a predicar. No, es mucho más que eso, mucho más que eso. Nos podremos extendernos mucho más, pero hemos podido compartir algo más acerca del plan de Dios en Jesucristo. En segundo lugar, además del plan, está el propósito de Dios. Este era el plan, pero ¿con qué propósito? Obviamente, como hemos leído, el mensaje fue: os ha nacido hoy un Salvador, el Salvador, el que viene a traer salvación de parte de Dios. Mire,
había habido históricamente mucho tiempo en los cuales Dios no había estado hablando. Allí se le llaman los 400 años de silencio, entre la última etapa de los profetas que usted encuentra en el Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, en el cual se anuncia esto: ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios no nos abandonó, no nos dejó solos, Él preparó el plan, le puso un propósito y entonces en este tiempo se comienza a cumplir. Así que el propósito fue darnos salvación, darnos vida eterna, darnos aquellos que nunca íbamos a poder alcanzar por nosotros mismos, demostrarnos su amor, su gracia, su misericordia. Así que este era el propósito. Jesucristo claramente dice el Evangelio de Juan, también por allí en Juan capítulo 3, que Él no vino para condenar, Él vino a salvar. El hombre se condenó a sí mismo cuando eligió pecar, darle la espalda a Dios. Fue propia decisión del hombre, pero el propósito de la venida de Jesús no es condenar, es salvar tu vida. No es reprocharte y recriminarte, es demostrarte amor y misericordia. No es condenarte, no es rechazarte, decirte una y otra vez lo mal que estuviste. Es decirte que te ama y que te ofrece salvación y vida eterna, y de manera gratuita, porque nunca la íbamos a poder alcanzar haciendo ninguna buena obra. No hubiesen alcanzado 100.000 vidas que pudiéramos vivir para hacer buenas obras y ganarnos, aunque sea un terrenito chiquito en el cielo. Así que Él vino para rescatar, Él vino a tomarte de la mano, como estábamos todos en un pozo profundo del cual nunca íbamos a poder salir. Un pozo bien oscuro y bien barroso. Por lo tanto, viéndonos en esa condición, vino Jesús para extenderte la mano por si vos querías salir de allí. Claro que todavía hay muchos que no quieren y rechazan el ofrecimiento de Dios en Jesucristo, por lo cual siguen en el pozo. Sus vidas no cambian y su condición eterna no va a cambiar. Están condenados eternamente y tendrán que sufrir muerte eterna, porque no solo le rechazaron al pecar, le siguen rechazando ahora que Jesucristo viene a ofrecerles salvación y vida eterna. Pero muchos, como de los que estamos aquí, nos hemos tomado fuertemente de la mano del Señor, que la extendió estando nosotros en ese pozo, y cada uno sabrá de qué pozo nos sacó el Señor, por lo cual debiéramos estar de vez en cuando recordándolo para volver a recuperar nuestra gratitud a Dios por Jesucristo. Y entonces Él, por supuesto, que nos tomó fuertemente y nos saca del pozo. No solo nos saca del pozo, nos saca del pozo y nos abraza, aunque estuviéramos todos embarrados, nos abraza y nos besa y nos da la bienvenida y nos dice: estoy feliz de que nuestras manos se hayan unido, porque nunca más se van a separar. Él vino para abrazarte. Él vino para liberar. Eso era como una cárcel y uno es libre ahora. Y cualquiera se preguntaría: ¿y yo qué tengo que pagar? Pero no, yo estoy condenado. Ahí dice que yo soy culpable porque pequé y estoy condenado. Bueno, la sorpresa es que cuando van a vos dicen: no, sos libre. ¿Cómo? ¿Quién pagó la condena? ¿Quién pagó la fianza? La pagó Jesucristo por vos. Así que Él vino para sanar, Él vino para restaurar, Él vino para bendecir. Ese es el propósito, son un montón de propósitos, pero es el propósito: salvación y vida eterna. Así que plan de Dios para cumplir un propósito divino, y Navidad lo único que finalmente marca también para terminar en esta noche es la persona de Dios. No solo el plan y el propósito, está la Navidad dándonos cuenta de cómo es el corazón de nuestro Dios. Así que Jesucristo representa el amor de Dios.
Jesucristo representa esa misericordia de la cual estábamos hablando también. Dice, me rechazaste tantas veces, no intento más, haz la tuya, yo hago mi camino. Misericordia de Dios, gracia de Dios. ¿Por qué gracia? Porque es gratuito, porque Él lo hizo todo. Él pagó todo por mí. Yo ya no tengo que pagar más. Hubiese tenido que pasar toda la vida y aún la eternidad pagando por mis pecados. Él derramó su sangre para que yo pudiera ser limpiado y perdonado de esa maldad. Así que Cristo representa el perdón de Dios. Cristo representa reconciliación, la oportunidad y la esperanza de reconciliación de los hombres con Dios. Por eso es que tenemos que celebrar Navidad. Navidad con este contexto, Navidad con este significado, Navidad con estas características. Por eso celebramos a Jesús, porque dijimos Navidad es Jesús. No hay Navidad si no está Jesús. Así que Jesús tiene que estar bien presente en esta celebración. Por supuesto, en tu propia vida, en tu corazón, pero además que Él pueda tener oportunidad de revelarse y manifestarse a aquellos que estén presentes en la celebración. Porque celebramos Navidad, celebramos a Jesús, celebramos por su amor, celebramos por su salvación, celebramos por la vida eterna con que nos ha bendecido a todos. Y celebremos con cánticos, celebremos con júbilo, celebremos con adoración, celebremos con consagración, celebremos con una mayor santidad, celebremos con fidelidad creciente, celebremos con obediencia, celebremos con decisiones que agraden a Dios y nos sigan poniendo todavía bajo una órbita de mayor bendición. Estos y otros tantos motivos son aquellos por los cuales vamos a celebrar mañana la Nochebuena y pasado la Navidad.